Hola, bienvenidos a esta entrevista con Isabela Cota. Me gustaría preguntarte, primero que nada, si siempre tuviste claro tu misión o lo que querías hacer dentro del periodismo. Yo la verdad sí me considero una de esas pocas personas súper afortunadas que supe desde una edad, digamos que suficientemente temprana, que quería Ujú. ser periodista, que sabía lo que yo quería. La manera en que fue como, yo siempre digo que a mí me crió la tele, o sea que fui de esas niñas de los ochentas que los Claro. papás no les importaba sentarte frente a la tele todo el día nada más para que estuvieras tranquila y yo siempre fui muy tranquila, entonces como que siempre me atrajo mucho el tema de medios en general y cuando entré a la carrera de comunicación en la Universidad de Monterrey, mi primera clase de periodismo fue como un breakthrough. Entonces yo creo que desde el segundo semestre de la carrera supe que de todo el ramo de comunicaciones yo quería ser periodista. Qué padre descubrirlo desde muy temprana edad, ¿no? Y bueno, tienes muchísima experiencia, a mí me impresiona, he tenido la oportunidad de escucharte en algunas entrevistas, en algunas charlas, de leer tus charlas y me encanta lo que haces, me encanta que has trabajado con temas súper interesantes y que a nosotros como sociedad nos han marcado, pero quiero preguntarte cómo te ha marcado a ti y qué investigaciones que has hecho te han marcado como periodista y como persona? Sí, bueno, mira, mi primera investigación que yo hice, de hecho, fue casi accidental. Yo estaba haciendo un fellowship en la Universidad de California en Berkeley y estaba haciendo un trabajo sobre el sistema penitenciario en California, que es un problema muy grande. Y en mi reporteo me topé con esta cosa que descubrimos que dentro de las cárceles en donde estaban enfermos ya los prisioneros que estaban ahí de por vida, se estaban muriendo y no les estaban avisando a sus familiares. Entonces, eso fue como mi primera probada del periodismo de investigación y siento que me cambió el chip de cómo ver al periodismo y como el potencial que tiene. Y también fue la primera vez que sentí que mi trabajo se parecía un poco al trabajo de un detective, como que el periodismo tiene muchos elementos y ese puede ser uno de ellos y pues me fascinó. Y a partir de ahí, en realidad, como mis estudios fueron en periodismo de negocios y finanzas, como que todas mis investigaciones empiezan siempre como para rastrear el dinero, ¿no? Eso es siempre como enfocándome en las finanzas. Yo diría que la investigación que hice el año pasado con la revista Open Democracy, que es una revista inglesa de análisis e investigación, ha sido hasta ahora la investigación que más me ha marcado y fue muy inesperado, porque la investigación comenzó rastreando el dinero que gastan las organizaciones de ultraderecha en Estados Unidos en América Latina. Okay. Y poco a poco, revisando los documentos del pago de impuestos de estas organizaciones, nos fuimos dando cuenta cómo lo gastaban y encontramos una red completa de centros de crisis del embarazo, así las llaman ellas, en toda América Latina, en lugares, en ciudades en donde el aborto es legal y en ciudades en donde el aborto es ilegal. Y básicamente lo que hacen es que se pintan como clínicas del aborto, en donde la mujer que está en posición vulnerable va a hacer un aborto para terminar su embarazo. Y cuando entras, termina siendo otra cosa. Termina siendo un centro en donde te manipulan, te dicen mentiras sobre el aborto, sobre el embarazo, te dicen que si tú tienes un embarazo, que tu novio o tu pareja se va a volver gay, por ejemplo. Te dicen que si tienes alguna complicación por el aborto, que ningún hospital te va a recibir por haber abortado. O sea, te dicen una serie de mentiras. Y eso fue para mí súper duro porque cuando yo fui de manera undercover, o sea, yo fui bajo otra identidad falsa a estos centros a grabar estas conversaciones para exponer a estos centros, eran mujeres mintiéndome a mí, que soy mujer. Y fue muy duro caer en cuenta de que a veces las mujeres, por nuestro propio machismo y nuestra propia ignorancia, sobre todo cuando se trata de la ciencia y la biología, podemos terminar siendo las peores enemigas de las mujeres.
fue durísimo y también digamos que la reacción en redes fue muy dura. Estos grupos de ultraderecha están súper organizados en redes, entonces me llegaban constantes amenazas de hackeo a mis cuentas de redes sociales, este tipo de cosas, también comentarios en internet sobre mí, sobre mi trabajo. Entonces fue como, digamos que de manera redonda, como muy duro, ¿no? O sea, tanto la investigación en documentos como la investigación undercover y al final el resultado me marcaron muchísimo. Esa investigación la publicó en México y en español Animal Político y la pueden encontrar en Google y la verdad es que ha sido uno de mis trabajos más fuertes. Y tocas varios temas bien interesantes porque, bueno, eres periodista, pero también eres mujer, ¿no? Y eso, si estamos en un país donde el periodismo es considerado una profesión de alto riesgo, primero que nada, y luego además, como mujer, supongo que debe de ser algo muy complicado. Pero primero quiero preguntarte si el hecho de ejercer tu profesión en tu país, en nuestro país, ¿ha significado un riesgo para ti o te has sentido amenazada y de qué manera? Sabes que yo soy mujer y soy mexicana y al mismo tiempo yo gozo de algunos privilegios que otros mexicanos u otras mujeres no gozan. Y uno de ellos es que yo trabajo estrictamente con medios internacionales. Actualmente trabajo con El País, pero yo en mis investigaciones he trabajado con The New York Times, Al Jazeera, The Guardian, Open Democracy, entonces son medios internacionales. Y por alguna razón que no terminamos de entender, y esto es algo que hablamos mucho mis amigos periodistas y yo, hay como una protección implícita, invisible a los periodistas que cubren para medios extranjeros. Entonces, yo no te puedo decir que mi vida ha estado bajo riesgo como la vida de los periodistas que trabajan para medios locales o nacionales. Para mí, las peores amenazas que me han caído son como más, no sé cómo llamarlas, pero siempre son como un nivel más estructural. Por ejemplo, para una investigación que estoy trabajando todavía con el New York Times, nos han llegado cartas de buros de abogados. Y eso son una táctica de intimidación que tal vez es legal y tal vez no están atentando contra mi vida, pero sí es una intimidación al final del día, ¿no? También por ser mujer, lo que a mí me cae es mucho hate en línea. Mis redes sociales, yo trato o trataba por lo menos hasta hace poco de mantenerlas más como este perfil bajo, precisamente porque en cualquier momento las redes y los bots me agarran y me empiezan, o sea, pueden ser amenazas de todo tipo y estas sí, hackear mis cuentas, mandarme hate y todas estas cosas sí me pasan. Pero esto no es lo mismo a que me amenazan en contra de mi vida, ¿verdad? O sea, quiero que quede muy claro. México es un país insosteniblemente peligroso para los periodistas y los que no sufrimos de esas amenazas tenemos que hacer algo para que no sea así para todos los demás. Ok. Y como mujer de seguro, es otro tipo de visión la que tiene una mujer periodista, la que tiene el resto, ¿no? ¿Cómo cambia el juego para ti el hecho de ser una mujer en ejerciendo esta profesión? O sea, ¿qué cosas, ya mencionaste algunos problemas o algunas desventajas o sinsabores, pero qué cosas también aporta el hecho de ser mujer? ¿Cómo cambia el juego? ¿Sabes qué? Esta es una pregunta súper interesante, porque yo he platicado con periodistas mujeres mexicanas o extranjeras aquí en México y no todas te responderíamos lo mismo. Y creo que aquí hay algo que es muy interesante, que es que muchas mujeres, por ser profesionistas, como que normalizan ciertos comportamientos y no piensan que están mal. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Yo no soy de esas, yo soy como muy consciente de cómo me tratan diferente a mí, a cómo tratan diferente a periodistas hombres. Por ejemplo, algo que me pasa muy seguido es que yo para poder entablar buenas relaciones y cultivar buenas relaciones con fuentes, pues tengo que conocerlos en persona, ¿no? Entonces es un constante, bueno, pues nos tomamos un café o tal vez comemos juntos, etcétera. En su mayoría, mis fuentes son hombres. Yo hago un esfuerzo muy grande por encontrar fuentes mujeres también, pero en su mayoría siguen siendo hombres.
y siempre cuando me reúno con ellos, nada más nosotros, aunque sea en un lugar público, obviamente, o sea, perfectamente profesional, siempre hay esta como intención de ellos de como abrir la puerta para, bueno, esta puede ser una relación personal, ¿no? Oh. Esto no le pasa a mis colegas hombres. Esto no le pasa a mis colegas hombres, punto. O sea, no, siempre es con una mujer. La otra cosa que me pasa muy seguido es que una vez que yo empiezo a hablar sobre los temas que a mí me interesan, de periodismo, del mundo, etcétera, como que pierden interés, dejan de ponerme atención, empiezan a voltear a otro lado. O sea, si no es un tema personal, para muchos de mis cuentes hombres no les interesa hablar conmigo. No les interesa tampoco, en muchos casos, conocer mi punto de vista, porque soy mujer. Entonces, como que... En el caso más extremo, lo que me ha tocado vivir, y esto, por ejemplo, mi esposo es periodista también, entonces lo veo mucho, es que hay una complicidad muy natural entre hombres. Entonces, podemos estar mi esposo y yo entrevistando a la misma fuente y a mi esposo le va a decir cosas que a mí no me va a decir. Porque hay una complicidad, o sea, y eso sí, yo quisiera que las mujeres aprendiéramos a ser igual entre nosotras para hacer como una contrafuerza. En un caso súper extremo, y ya como último ejemplo, dentro de la misma redacción, es posible que un periodista hombre y una periodista mujer como yo compartamos una fuente, pero el periodista hombre tiene la posibilidad de llevarse a la fuente a un strip club, a un table dance, a un ambiente uber masculino en el que yo no encajo. Y es ahí en donde le ofrece información exclusiva y le da una ventaja como periodista. Y eso pasa mucho aquí en México y yo me atrevería a decir que en ciertos otros países de América Latina. Esa es la cultura del periodismo, como este periodismo en donde se pelean por los gramos de información exclusiva, que es muy bueno, obvio, ¿no? A veces así pasa y para mí es una desventaja enorme y es muy frustrante. Híjole, ¿qué consideras que nos espera como país si seguimos teniendo estas condiciones tan desiguales entre hombres y mujeres? Que sea un hándicap para nosotras desarrollar un trabajo tan importante. ¿Qué consideras que nos espera y cómo consideras que podemos fortalecer las mujeres? Eso que mencionabas, me encantó eso que opinas. ¿Cómo podemos fortalecer nuestras relaciones y también fortalecer el apoyo entre nosotras? ¿Qué nos espera más de esto? O sea, Igual. por decirlo de una manera sencilla, o sea, todo el mundo habla de que hay mucha polarización ahorita, hay muchas divisiones, hay mucha tensión, una lucha de poder muy, como muy agresiva. Bueno, sí, es que esto nos espera si no empezamos a ver a las minorías y a las mujeres a la par. Es que esto va a seguir. A las feministas lo que nos espera es una lucha interminable. Esto no se va a acabar. No, o sea, no nos van a cansar. Esto es y esto está aquí para quedarse. ¿Qué le esperan a los machistas, que son muchos en esta sociedad, que realmente tienen enojo, frustración porque lleguen las mujeres y los desplacen de sus oportunidades? Pues les espera más frustración. A la sociedad como un todo, ¿qué nos espera? Pues nos espera esto mismo que estamos viendo ahora, un sentido de confusión, no tener claridad hacia dónde vamos. Estamos viendo una lucha de poder entre los géneros y la diversidad sexual muy fuerte, mientras la sociedad no se abra mentalmente a su propio machismo y a su propia manera de ver las cosas. Esto va a seguir. Entonces, lo que yo siempre le pido a las mujeres es, tenemos que aprender a incomodar a la gente. No podemos pasar por el mundo nada más tomando lo que nos ofrecen, porque entonces siempre vamos a vivir con como lo llamas tú, hándicap. Si no aprendemos a incomodar a la gente y a estar bien con nosotros mismos incomodando a la gente, nunca vamos a exigir lo que nosotros nos merecemos y nunca vamos a tener lo que merecemos sin incomodar a alguna gente. Hay un machismo muy sutil, muy subconsciente casi en todos nosotros los mexicanos, que es
implica una constante reevaluación de nuestras ideologías, de nuestra manera de ver las cosas, y tenemos que estar dispuestos a pensar que estamos equivocados. Qué interesante. Y tú en otros foros has hablado mucho del poder que tenemos como ciudadanos con la información que está tan disponible, ¿no? Entonces, eh, háblanos un poquito de eso y háblanos de cómo el poder de la información, que lo podemos ejercer cada persona, puede aportar a este objetivo, ¿no? De de atrevernos a incomodar, de atrevernos a cambiar, de atrevernos a hacer equipo entre mujeres o de querer cambiar las cosas. Vamos a hablar de cómo la información nos puede ayudar en eso. Sí, me encanta este tema. Mira, hace poco precisamente estuve buscando, checando las cifras a nivel mundial de la inclusión financiera de las mujeres. O sea, solo por curiosidad mía, ¿no? O sea, porque me interesa saber. Descubrí cosas, bueno, horribles. Por ejemplo, en toda América Latina hay mujeres que trabajan y que aparte son amas de casa, madres de familia, y que no tienen una cuenta de banco y que les pagan en su trabajo a la cuenta del esposo, que el esposo es el que maneja las finanzas. Descubrí que para muchas mujeres su plan de retiro es el plan de retiro del esposo. Y si el esposo decide divorciarse de ella después de que los hijos crecen y se van de la casa, ella no tiene nada, absolutamente nada. Descubrí que los bancos les dan menos créditos a las mujeres, a pesar de que las mujeres tienen en todos los países del mundo un mejor historial para los créditos. Descubrí, bueno, una serie de cosas. Esa información está ahí. No es que yo, digamos, la generé. Esa información está en las noticias, está en Google. Y la gente no, digamos, a lo mejor piensa que las noticias son algo como ajeno, que solamente hay que poner atención en ciertos momentos, en elecciones, etcétera. Pero estar bien informados y aprender a buscar las cosas te abre los ojos a una realidad que puede ser muy dura y que puede ser muy relevante a ti. Entonces, mi mensaje siempre es tomar la información como se te ofrece, no tenerle miedo a las noticias, que a final de cuentas son una colección de datos muy importantes que te pueden hacer ver las cosas y te pueden hacer tomar mejores decisiones. Si tú eres una de esas mujeres que no tienes plan de retiro y lees una nota al respecto, pues a lo mejor dices, bueno, yo tengo que tener un plan de retiro, ¿no? Esa es más o menos la idea. Cuiden también, ¿no? El no caer en noticias falsas, ¿no? Eso es muy importante y Sí, seguramente. sí, de hecho, gracias por llamar. Sí, esto es, yo creo que en esta pandemia ha sido una de las cosas más difíciles para mí como periodista. Tener que lidiar, la información real ya es muy dura, como para encima estar viendo cuál es la manipulación y la desinformación que está circulando por redes. Por eso digo que es importante leer las noticias de manera tranquila, o sea, con la mente en calma, porque si nos dejamos llevar por el miedo, vamos a creer todo lo que nos pongan enfrente. Y eso es justo lo que quieren. Entonces, aquí hay 3 cosas muy básicas para poder evitar las fake news. La primera es, si no tiene fuente, no lo creas, punto. Si no tiene fuente, no es verdad, punto, no lo creas. Si no lo viste en un medio de comunicación reconocido que tú ya conoces, no lo leas. No necesitas leerlo. O sea, si sí es una noticia, los medios la van a sacar. Y la tercera, que es la más importante. Si te llega una información por redes sociales y tú no sabes con certeza que es cierta, no la compartas. Excelente. Isabela Cota, muchas gracias por tu tiempo, por tu historia y por tu visión en estos temas. Pues te agradecemos mucho que estés en TEDxPTIC y nos vemos pronto. Claro que sí. Muchas gracias a ti, Isagui. Te mando un abrazo fuerte y bueno, una feliz época electoral para todos. Ojalá que sí. Bueno, gracias. Hasta Nos luego. vemos. Chao.